Unidad 1. Administrador de base de datos. Tema 4. Sistema gestor de base de datos. Bien, ya hemos visto los tipos de sistemas de información, ¿verdad? Hemos visto los tipos de sistema de información basado en procesos y el sistema de información orientado a base de datos. Hemos dicho que un sistema de información orientado a base de datos necesita de un gestor de base de datos y de un administrador que manipule el gestor y permita hacer la administración de la información de los datos de forma óptima. Hemos hablado sobre las funciones del administrador de base de datos y ahora vamos a hablar sobre el sistema gestor de base de datos. ¿Les parece? Bueno, aquí en el sistema gestor de base de datos vamos a ver algunos tópicos. Aquí en el sistema gestor de base de datos, en este tema vamos a ver los sistemas gestores de base de datos, los objetivos de los sistemas gestores de base de datos, clasificación de los sistemas gestores base de datos y los sistemas gestores de base de datos relacionales. Ok, bueno, veamos. ¿Qué es un sistema gestor de base de datos? Ya sabemos que un sistema gestor de base de datos es una agrupación de programas, aplicaciones o software que sirven para definir, construir y manipular una base de datos. ¿Quién define, construye y manipula? Bueno, el administrador de base de datos. Los sistemas gestores de base de datos definen una base de datos, lo cual consiste en especificar los tipos de datos, estructuras y restricciones para los datos que se almacenarán. Construye una base de datos, permite construir una base de datos. El que construye obviamente es el administrador, pero el sistema... Los sistemas gestores de base de datos permiten construir una base de datos. También permiten manipular la base de datos con funciones como de consulta, de actualización, de modificación de la base de datos. ¿Por qué usar un sistema gestor de base de datos? Una de las principales razones de usar un sistema gestor de base de datos es tener un control centralizado tanto de los datos como de los programas que acceden a estos datos. La persona que tiene este control central es el administrador de la base de datos. Entonces, nuestro principal objetivo es que nuestro sistema gestor nos permita un control de los datos que se han almacenado en esta base y a través de un programa que conocimos como sistemas gestores de base de datos. El propósito general entonces es el de manejar de manera clara, sencilla y ordenada un conjunto de datos que posteriormente se convertirán en información relevante para una organización. Los objetivos de los sistemas gestores de base de datos. Uno de los objetivos es la abstracción de la información. Los sistemas gestores ahorran a los usuarios detalles acerca del almacenamiento físico de los datos. Los usuarios no tienen por qué saber cómo están almacenados los datos. Lo único que un usuario debería saber es cómo acceder a través de las aplicaciones que se le ha proporcionado y de las autorizaciones que se le ha proporcionado también, cómo acceder a información relevante para su trabajo. Entonces, para un usuario da lo mismo si una base de datos ocupa 1 o cientos de archivos. Este hecho no se muestra directamente al usuario, pero lo sabe obviamente el administrador de base de datos, y uno de los fines u objetivos del sistema gestor de base de datos es que justamente pueda hacer este proceso de abstraer la información, guardarla y no mostrarla a los usuarios.
Otro de los objetivos del sistema gestor de base de datos es la independencia. La independencia de los datos consiste en la capacidad de modificar el esquema físico o lógico de una base de datos sin tener que realizar cambios en las aplicaciones que se sirven de ellas. Es decir, dado que se le ha proporcionado a los distintos departamentos aplicaciones, software para acceder a la base de datos, esto no significa que no se puedan modificar parámetros o esquemas físicos o lógicos en la base de datos, dado que podría repercutir en las aplicaciones usadas por los usuarios. Pues no, existe una independencia. El sistema gestor de base de datos permite lograr una independencia, de modo que sin modificar las aplicaciones que los usuarios acceden, podamos modificar la base de datos y la forma como estos programas acceden a la base de datos que estamos administrando. Entonces, los sistemas gestores deben tener esa posibilidad de darnos independencia entre el manejo de la base de datos y la forma como acceden los usuarios. También es tener consistencia en la base de datos. En aquellos casos en los que no se ha logrado eliminar la redundancia, será necesario vigilar que aquella información que aparece repetida se actualice de forma coherente. Es decir, si hay varios datos o varias informaciones sobre un mismo ente y una de ellas se actualiza, el sistema gestor de datos debe ser capaz de actualizar los datos que se repiten, de manera que exista consistencia en los datos almacenados, y entonces los distintos departamentos podrían acceder de forma diferente a una misma información, pero en realidad se trata justamente de eso, una misma información, una información única, actualizada para todos. Y por más que existan 2 o 3 redundancias sobre el mismo dato, estas están actualizadas. Por otra parte, la base de datos representa una realidad determinada que tiene determinadas condiciones. Por ejemplo, que los menores de edad no puedan tener licencia de conducir, o que los menores de edad no puedan acceder a determinadas cuentas en una base de datos. Entonces el sistema no debería aceptar datos de un conductor menor de edad. Hay una restricción que debe manejar el sistema gestor de base de datos, ¿verdad? En el sistema gestor de base de datos existen herramientas que facilitan la programación de este tipo de condiciones. Hay restricciones de acceso, hay restricciones de tipo de datos que se deben colocar en una tabla o en un registro. Todo esto debe ser capaz de realizarse o ejecutarse a través de los sistemas gestores de base de datos. Otro de los objetivos de los sistemas gestores de base de datos es la seguridad. La información almacenada en una base de datos puede llegar a tener un gran valor, tanto económico como un valor no medible, en el sentido de que se encuentra información relevante para el funcionamiento de la organización. Los sistemas gestores de base de datos deben garantizar que esta información se encuentre segura de permisos a usuarios y grupos de usuarios que permiten otorgar diversas categorías. Es decir, los sistemas gestores de base de datos deben permitir otorgar diversas categorías de permisos a los usuarios. Desde usuarios que solamente son capaces de visualizar los datos, usuarios que son capaces de descargar los datos, usuarios que son capaces de modificar los datos y de modificar una cierta cantidad de datos, un cierto tipo de datos. Todo esto debe ser posible manipular, posible de hacer a través de un sistema gestor de base de datos. De tal forma que la seguridad de la base de datos pueda permanecer sin que ésta sea violentada, ya sea de forma accidental o también sea violentada en forma intencional por quienes desean perjudicarnos a través de
el borrado o a través del ingreso incluso de virus que pueda borrar información sobre la base de datos. Entonces el sistema gestor de base de datos debe ser capaz de controlar y de brindar la seguridad y accesibilidad a la información guardada en la base de datos. El sistema gestor de base de datos también debe ser capaz de manejar las transacciones. Una transacción es un programa que se ejecuta como una sola operación. Esto quiere decir que luego de una ejecución en la que se produce una falla, es el mismo que se obtendría si el programa no se hubiera ejecutado. Los sistemas gestores de base de datos proveen mecanismos para programar las modificaciones de los datos de una forma mucho más simple que si no se dispusiera de ellos. Por ejemplo, una transacción puede ser, digamos que nosotros vamos a digitar nuestro número de DNI en un formulario que nos presenta una base de datos para poder ingresar y ser parte de esa base de datos. Digamos que vamos a ingresar nuestro número de DNI y obviamente los caracteres que vamos a ingresar para nuestro número de DNI deben ser números del 1 al 9, ¿verdad? Pero si por ahí nosotros escribimos un carácter alfabético, entonces el programa debe ser capaz de distinguir que estás ingresando un dato que no es correcto y entonces inmediatamente debe ponerse en práctica un programa de advertencia o una ventana de advertencia en el cual nos indique que hemos hecho una escritura inapropiada en el campo que estamos redactando. Entonces, el sistema gestor de base de datos debe ser capaz de darse cuenta o nos debe permitir establecer condiciones de modo que cuando se ingrese un carácter diferente al requerido, inmediatamente aparezca una advertencia de modificar o en todo caso volver a presentar el mismo formulario para que vuelva a llenarse nuevamente, ¿no? Seguro que ustedes han llenado muchas veces formularios donde se indican con asteriscos los campos que deben ser rellenados en forma obligatoria. Y a veces uno no quiere llenar un campo y cuando te suscribes, muchas veces el formulario nuevamente aparece y te dice que te has olvidado de escribir en uno de los campos. Entonces, de eso trata el manejo de transacciones. Los sistemas gestores de base de datos deben proveer mecanismos para programar las modificaciones de los datos de una forma mucho más simple, ¿no? Bien. También nos debe permitir un tiempo de respuesta. Lógicamente es deseable minimizar el tiempo en el cual un sistema gestor de base de datos demora en proporcionar la información solicitada y en almacenar los cambios realizados. El tiempo de respuesta muchas veces depende del sistema de almacenamiento de información, de la forma como se está almacenando. Muchas veces es más fácil y rápido acceder a la información cuando esta está indexada en el disco duro. Cuando se dispone también de elementos de memoria, entonces se pueden acceder también de forma más rápida a la información y actualizarla para hacerla consistente. Entonces el sistema gestor de base de datos debe ser capaz de permitirnos la manipulación de memoria, permitirnos la posibilidad de indexar la información y esta pueda ser accesible rápidamente. Nos debe permitir el control de concurrencia, es decir, en la manipulación de una base de datos debe incluir un control de concurrencia, de permitir a varios usuarios tener acceso simultáneo a la base de datos. Controlar la concurrencia implica que si varios usuarios acceden a la base de datos, la actualización de los datos se haga en forma controlada para que no exista ningún tipo de problemas, ¿no? Es decir, puede que
varios usuarios accedan en forma simultánea y justamente estén modificando un mismo dato. Y entonces debe haber un control en la forma de priorizar cuál de los datos se debe ir actualizando, de qué forma se debe actualizar, para que los usuarios que están manipulando ese mismo dato siempre tengan información actualizada y no exista problemas de inconsistencia más adelante. Bien, vamos a ahora ver la clasificación de los sistemas gestores de base de datos. Los sistemas gestores de base de datos se pueden clasificar en sistemas gestores de base de datos relacionales, que representan a la base de datos como una colección de tablas. Estas bases de datos suelen utilizar el software SQL o el lenguaje estructural SQL como un lenguaje de consultas de alto nivel. Está también los sistemas gestores de base de datos orientados a objetos, que definen a la base de datos en términos de objetos, sus propiedades y sus operaciones. Todos los objetos que tienen la misma estructura y comportamiento pertenecen a una clase y las clases se organizan en jerarquía. Entonces, un tipo de sistema gestor de base de datos. Después tenemos los sistemas gestores de base de datos que combinan ambos tipos de objeto y relacional. También están los jerárquicos o los que trabajan en red. Es posible también clasificar los sistemas gestores de base de datos en función del número de usuarios a los que se da servicio. Pueden ser a nivel monousuarios, o sea, de un solo usuario, o multiusuarios, ¿no? Múltiples usuarios. Se pueden clasificar de esa forma. Hay sistemas gestores de base de datos que solamente están destinados para que un único usuario pueda hacer uso de la información. Y también hay sistemas gestores de base de datos que controlan el acceso de varios usuarios. Obviamente este último es el más complejo y es el que más trabajo da a los administradores. También pueden clasificarse los sistemas gestores en función del número de sitios en los que se distribuye la base de datos. Hay sistemas gestores de base de datos que están centralizados. Es decir, la base de datos y el software están almacenados en un solo sitio. Se refiere al software gestor de base de datos. Todo ello está en una sola computadora, en un mismo disco, solo que dentro del mismo disco están separados, ocupando sus respectivos espacios. Pero el software se desarrolla en el mismo disco de almacenamiento donde se encuentra la información almacenada. También tenemos los sistemas gestores de base de datos distribuidos. En este caso, la base de datos y los software pueden estar en diferentes sitios, no solamente digamos que en diferentes discos. También se puede tener un software que corre en un server que está en Estados Unidos y los datos pueden estar almacenados aquí en el Perú. Entonces, y todos ellos están conectados por una red, ¿no? Un sistema gestor de base de datos, como bien sabemos y ya lo estamos diciendo muchas veces, es un software que permite a los usuarios procesar, describir, administrar y recuperar los datos almacenados en una base de datos. El éxito de los sistemas gestores de base de datos reside en mantener la seguridad e integridad de los datos. Lógicamente, tiene que proporcionar herramientas a los distintos usuarios para que estos puedan acceder. Esto es, en resumen, lo que es un sistema gestor de base de datos y de los objetivos que estos tienen. Vamos a ver específicamente a los sistemas de gestores de base de datos relacionales. Los sistemas gestores de base de datos relacionales son aplicaciones, softwares, que permite a los usuarios definir, crear y mantener la base de datos
y proporcionar un acceso controlado a la misma. Los sistemas gestores de base de datos relacionados permite interactuar con los usuarios y la base de datos, ¿no? Es el mediador. El sistema de gestor de base de datos relacionados es un mediador entre el usuario y los datos que utiliza el usuario. Estos son algunos de los sistemas de gestión de base de datos más conocidos. Está SQL, DB2 de la IBM, Oracle, que es bastante popular. También está Access, que pertenece a Microsoft, FoxPro, ya bastante antiguo, Paradox Device, y bueno, está LibreOffice también como LibreOffice base de la comunidad de software libre, que es prácticamente el emulador, por no decir el símil, porque no es un emulador exactamente, sino es un símil de Access de Microsoft, solo que Access es un software de Microsoft, obviamente con licencia, pero LibreOffice yo diría que cumple muy bien su función, igual que Access, pero la ventaja es que es un software libre. La verdad es que siempre debemos acostumbrarnos a manejar a software libre. Esto nos va a dar mayor ventajas sobre los softwares con licencia. Además, el software libre siempre proporciona los códigos necesarios para poder modificar el software a nuestros deseos. Los sistemas gestores como Oracle, SQL Server, entre otros, permiten ejecutar tareas que se mencionan a continuación y que ya lo hemos visto. Ingresar datos al sistema, almacenar los datos, recuperar los datos y trabajar con ellos, capturar, editar, manipular, establecer sistemas de seguridad, crear reportes e informes, todas las características que hemos descrito anteriormente necesarios para poder administrar correctamente los datos y mantener la accesibilidad adecuada con los usuarios. Los sistemas gestores de datos relacionales operan conceptualmente sobre archivos o tablas de datos y no exactamente sobre datos individuales contenidos en el archivo. Las tablas permiten representar la información de forma más compacta y también de una forma más ordenada. Es posible acceder a la información contenida en dos o más tablas simultáneamente. Una tabla conceptualizada según el sistema gestor de base de datos relacionales está formada por filas y columnas. Las filas son equivalentes a los registros de un archivo. Entonces contiene los valores de los objetos o de las entidades descritas, la información propiamente. Las columnas son equivalentes a los campos, representan los atributos de los objetos o de la información en sí que vamos a registrar. El conjunto de valores que puede tomar un campo se llama dominio. Acá tenemos un ejemplo de una tabla. La clave viene a ser, como vamos a ver más adelante, un nombre que permite identificar a la tabla, porque recuerde que los sistemas gestores de base de datos relacionales lo que hace es guardar la información y esta información está almacenada en tablas y el sistema gestor de base de datos relacionales observa los datos en forma de tablas que luego puede relacionarlas. Entonces, para poder identificar una tabla es necesaria una clave. Una misma tabla puede tener varias claves, una clave primaria, secundaria, pero aquí hay un ejemplo, se da una clave primaria y bueno, acá están los campos, las columnas son los campos, DNI, nombre, apellido, teléfono. Todo esto representan los campos. Los datos propiamente en las filas representan como una especie de registro. DNI, números, los datos que se deben completar ahí deben ser números, los nombres tienen que ser datos alfabéticos,
el teléfono puede contener números y algunos caracteres que podría, digamos, este campo aceptar. Obviamente, qué tipo de datos se debe insertar. El sistema gestor de base de datos nos permite establecer condiciones sobre los datos que podemos ingresar y modificar. En el caso, por ejemplo, de números telefónicos, podríamos agregar el signo más, asterisco, numeral, etc. Y bueno, una tabla puede tener muchos campos, muchas filas también, por supuesto, donde se registran los datos. El conjunto de valores que puede tomar un campo se llama dominio. Una clave es una referencia que se utiliza para identificar los registros de forma única y están formados por uno o más atributos, o sea, columnas de los registros. La clave primaria es importante porque permite acceder a cada uno de los elementos de la base de datos por direccionamiento asociativo mediante la combinación de tres factores: el nombre de la tabla, la columna y el valor de la clave. Estas son algunas leyes básicas de los sistemas gestores de base de datos relacionales. La base de datos contendrá generalmente muchas tablas. Una tabla solo contiene un número fijo de campos. El nombre de los campos que componen una tabla es distinto. Cada registro de una tabla es único. El orden de los registros y el orden de los campos de una tabla no está determinado. Para cada campo existe un conjunto de valores posibles. Muy bien, hemos hecho aquí una revisión sobre lo que es un sistema gestor de base de datos. Hemos visto los objetivos, cómo se pueden clasificar y hemos hablado un poco acerca de los sistemas gestores de base de datos relacionales que por supuesto vamos a profundizar más adelante. Hasta aquí hemos terminado el tema 4 de la unidad 1. Estaremos entonces muy pronto viéndonos para la unidad número 2.